Los mayores brujos de la historia de Televisa y Univisión. Personajes oscuros que no solo aparecían en pantalla, sino que movían los hilos desde las sombras. Figuras que controlaron carreras, levantaron imperios y también los destruyeron sin dejar rastro. Prepárate, porque el siguiente video te va a poner los pelos de punta. Y si aún no estás suscrito, este es el momento, porque lo que viene no se cuenta en cualquier canal. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Amigos, a lo largo de los años, la televisión y la farándula han estado marcadas por personajes que dejaron huella profunda. Figuras que no solo dominaron cámaras y reflectores, sino que, según muchos, se apoyaron en fuerzas que no eran de este mundo. Espíritus, presencias, energías del más allá, rumores que han sobrevivido al tiempo y que todavía hoy provocan inquietud. Y el primero en esta lista no es cualquiera, es considerado uno de los más poderosos de todos. Hablamos de Walter Mercado. Durante años, Walter Mercado trabajó para Univisión, Televisa y Telemundo, marcando la historia como el astrólogo más reconocido de la televisión en español. Pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que lo suyo iba mucho más allá de la astrología. Decían que poseía un espíritu de adivinación extremadamente poderoso, algo difícil de explicar y aún más difícil de ignorar. Cuentan que en una ocasión, un camarógrafo se le acercó para indicarle desde qué ángulo debía colocarse frente a la cámara. Walter lo miró fijamente y sin previo aviso le dijo: «Tú tienes 2 hijos y tu esposa está embarazada». El camarógrafo se quedó helado. Apenas llevaba poco tiempo trabajando en la televisora. Nadie lo conocía, nadie sabía nada de su vida personal. Además, ni siquiera su esposa sabía que estaba embarazada. Cuando llegó a casa y le contó lo sucedido, ambos se rieron. Ella se había operado años atrás. Un embarazo era, según ellos, imposible. Pero 15 días después, tras un retraso menstrual inesperado, decidió hacerse un examen. El resultado fue claro. Estaba embarazada. El camarógrafo quedó en shock. «Es imposible», pensaba. «Ni mi esposa lo sabía». Pero Walter ya lo sabía. Desde ese momento, una idea comenzó a atormentarlo. En su mente solo había una explicación. Este hombre tiene algún tipo de pacto con el diablo. Algo que no es normal. Días después, volvió a encontrarse con Walter Mercado. Antes de que pudiera decir una sola palabra, Walter lo miró y le soltó con total calma: «Eso que tú estás pensando de mí, no es cierto». El camarógrafo empezó a temblar. El miedo lo paralizó, porque en ese instante entendió que Walter no solo veía el futuro, también leía pensamientos. Y ahí fue cuando muchos comenzaron a preguntarse si realmente estaban frente a un simple astrólogo o ante algo mucho más oscuro. Walter no estudiaba ningún libreto previo a salir en pantalla. Solamente se paraba frente a la pantalla y empezaba a decir el horóscopo sin titubear, sin confundirse. En una ocasión, Jorge Ramos le dijo: «Vi que hablaste por 2 horas en un programa de televisión diciendo el horóscopo y las predicciones, y nunca titubeaste, nunca te confundiste, ni te repetiste, sin teleprompter, sin ningún libreto. Eso es imposible». Durante una semana, y fuiste uno tras otro sin equivocarte una sola vez. Y Walter le dijo que para él era fácil, pues eran los espíritus que le decían qué hacer y qué decir. No, pero eso no es normal en televisión, esto es un medio complicadísimo. Walter se hizo millonario, ya que muchas estrellas latinas, e incluso de Hollywood, lo buscaban para que les dijera el futuro. Él cobraba hasta $5,000 por sesión de media hora, y las estrellas lo pagaban debido a que era muy acertado. Les decía: «Tu marido te engaña con su asistente. O cásate con ese hombre. Tu color es el blanco y el azul. Vístete de esos colores y atraerás al hombre de tu vida». Y ellas obedecían, y les acertaba. En un programa de El Gordo y la Flaca, habló por teléfono con ellos, y estaba Thalía.
El gordo de Molina le preguntó cuándo se casaba Thalía, y él le dijo: «¿Tú quieres que te diga que se casa en diciembre?» Y Thalía volteó a ver hacia la cámara, sorprendida, porque era una fecha que nadie sabía. Correcta en el momento correcto. ¿Tú quieres que yo diga que se casa en diciembre? ¿Tú quieres que yo diga que se casa en diciembre? Además, Walter dijo que ella era una mujer que sabe lo que le conviene y cuándo le conviene, y efectivamente se casó el 2 de diciembre. Acertó en predecir la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. Pero Walter no se limitaba solamente a las predicciones y lectura de horóscopo, sino que también se dedicaba a los hechizos y los conjuros, los amarres de amores, que era uno de los principales motivos por los que las famosas lo buscaban. Para embriagar de amor al hombre o la mujer de tus sueños, vino rojo. Especialmente para que les ayudara a encontrar un marido millonario. Y él los metía en una bañera y les preparaba baños con metales y con champaña para lograr el óptimo de su belleza física. Y las artistas llegaban a pagar miles de dólares por sus conjuros. Según dicen los que conocen a Walter Mercado, era un brujo de los más poderosos, y sus hechizos funcionaron en su mayoría. Cristina Saralegui lo buscó para el éxito de su show de Cristina, y don Francisco también estuvieron tras de él. Y sí, amigos, la piel se pone chinita. Pero según dicen los expertos, estos espíritus no hacen nada sin pedir nada a cambio, y en determinado momento te cobran estos favores, con cosas duras, como la muerte de un familiar o una persona que tú ames. Para el que te mire, eres lo que la persona necesita en ese momento. Y te quiero dar las gracias. Y así, amigos, entre aciertos imposibles, espíritus susurrando respuestas y secretos que nunca se escribieron en un libreto, Walter Mercado dejó una marca que aún incomoda. Para algunos fue un genio, para otros un simple astrólogo, pero para muchos, algo más. Nuestro siguiente en esta lista de los brujos más poderosos de la televisión está el productor Ernesto Alonso, también apodado el Señor Telenovela. Para muchos, un actor, un genio de la producción, pero para otros, eso no era su verdadero trabajo, ya que, según los que lo conocieron, manejaba pactos con el diablo y hacía cosas muy oscuras. Y amigos, lo que se dice de él es bastante tenebroso, pues en la telenovela El Maleficio se utilizaba un cuadro de un demonio, pero ese cuadro era real, es decir, era un cuadro que efectivamente pertenecía a Ernesto Alonso y que él colgaba en la sala de su casa mucho antes de la telenovela El Maleficio. Eso es una simple prueba de que adoraba lo oscuro y de que el actor le rendía culto a ese cuadro. Cuentan los que participaron en esa telenovela que el cuadro tenía una vibra muy pesada y que evitaban mirarlo. Y es que no es para menos, amigos, lo que se dice es poco. Como se dice comúnmente, la realidad supera a la ficción. En los foros, la gente sabía que él mandaba hacer limpias y rituales antes de empezar a trabajar. Según cuentan, estuvo a punto de casarse con María Félix para acallar rumores de homosexualidad y así cuidarse en su vejez. Porque Ernesto Alonso compartía más que una amistad con María Félix, pues se dice que también compartían adoraciones a seres oscuros. En la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, se realizan prácticas psíquicas, así como reencarnación en otros seres de vidas anteriores. Después de esto, unas personas que fueron detenidas acusadas de narcosatánicos acusaron a Lucía Méndez, protagonista de dicha telenovela, de participar en misas negras. Esto fue inmediatamente negado por ella, pero muchos recuerdan que en esa novela se practicaban muchos rituales de este tipo. Aunque en su vida privada, Ernesto Alonso fue muy reservado, principalmente porque no quería que la gente se enterara de sus relaciones amorosas con actores. Siempre mantuvo rumores debido a su forma de ser misteriosa,
Pero muchas personas han dicho que él era un sacerdote del mal. Y en una entrevista, un exmiembro de la iglesia de Ernesto Alonso reveló que efectivamente él y María Félix eran dos brujos. También se ha comentado que muchos de los amores de Ernesto Alonso murieron de forma misteriosa, como lo fue la muerte de Frank Moro, quien falleció a los 49 años en Florida a causa de un infarto agudo al miocardio. Inexplicablemente, Frank Moro empezó a enfermar, sin que los doctores supieran qué tenía. Su salud se fue deteriorando rápidamente, de una manera drástica. Incluso muchos dijeron que había muerto de SIDA. Pero según lo que han contado varios, fue uno de los grandes amores de Ernesto Alonso, y se dice que supuestamente habría sido víctima de brujería por parte del productor. También otro famoso que murió de una manera intempestiva y muy misteriosa fue Enrique Álvarez Félix, quien también falleció por un infarto agudo al miocardio. Murió solo en su departamento. Y también de él se dijo que fue uno de los grandes amores de Ernesto Alonso, y que debido a su condición de actor, siempre se negó a revelar sus verdaderas inclinaciones sexuales, por lo que siempre lo mantuvo en secreto. Y se dice que también él pudo haber sido víctima de brujería por parte de Ernesto Alonso. ¿Qué opinan, amigos, de este tema? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Y bien, amigos, continuando con esta lista de los brujos más poderosos que han existido en la televisión, tanto en Televisa como en Univisión, nuestra siguiente en la lista es una mujer misteriosa y que llegó a ser bastante polémica, sobre todo por su adoración a los seres oscuros. Por supuesto que estamos hablando de Irma Serrano, la tigresa. Esta mujer, que en su casa tenía imágenes, estatuas y cuadros de demonios, y que visitarla era una de las cosas que a los periodistas no les gustaba. Varios son los testimonios que decían que ir a casa de la tigresa era como entrar a la casa del mal, a la casa del terror, pues la vibra que se sentía ahí era tan pesada que te daban ganas de salir corriendo. Te daba escalofríos con nada más entrar. En la puerta estaba una estatua de un diablo horrible que espantaba a casi todos, y no era para menos. Sobre todo porque se supo que la tigresa tenía relación con el fundador de la iglesia satanista en México, y que adoraba este tipo de cosas. Cosas verdaderamente de terror. Y todo esto venía desde muy joven, cuando fue introducida en este tipo de prácticas por Diego Rivera, un pintor que no creía en las normas ni en las convicciones sociales, y que mostraba esto como un acto de irreverencia. Tan solo recordemos cuando un día, en uno de sus cuadros, llegó a poner a Cantinflas a la altura de la Virgen de Guadalupe. Este hecho causó indignación en la Iglesia Católica de México, que lo obligó a borrar a la Virgen de Guadalupe de su mural. Y Diego Rivera, en franca rebeldía, decidió entregar su vida al mal, según se dice. Y sí, amigos, fue él quien introdujo a la tigresa en este movimiento que le aseguraba belleza, amor, riqueza y juventud. Desde entonces, la tigresa empezó a utilizar maquillaje exagerado, con unas cejas que simulaban unos cuernos, y hacía rituales horribles que no se pueden ni mencionar. Pero según contaron quienes conocieron a la tigresa, su personalidad era fuerte y enigmática, y siempre se jactó de ser una mujer rica. Incluso tenía una frase que decía: «Nací rica y moriré siendo rica». Se dice que el precio que la tigresa, Irma Serrano, tuvo que pagar por esto fue el de no ser madre. Y cuando se habla de pactos, el silencio también suele ser parte del castigo. Y aquí, amigos, me veo obligado a preguntarles su opinión. ¿Creen ustedes que la tigresa realmente se haya metido en estos rollos? ¿O creen que todo esto es puro cuento, a pesar de todas las pruebas que existen? Los leo en los comentarios. La siguiente en la lista es
María Félix. María es recordada por sus películas como La Doña, película de la cual tomó su apodo, y también es recordada por sus míticas frases inteligentes que decía espontáneamente y que traían a todos los periodistas vueltos locos. Pero hay muchos misterios y secretos que jamás se han contado sobre su vida y que el día de hoy te vamos a revelar. Sí, amigos, prepárense para conocer la historia del ocultismo de la recordada Doña, la diva del cine mexicano. Y es que resulta que María Félix conoció a Ernesto Alonso allá por mediados de los años 40, y según dijo ella, en ese entonces María Félix no tenía dinero, y Ernesto Alonso le regalaba medias de nylon, que para aquel tiempo eran todo un lujo. Pero detrás de esos gestos había algo más. Había un pacto secreto entre ellos. Ernesto Alonso y ella pretendían fingir un noviazgo para callar los rumores de homosexualidad de Ernesto Alonso, y estuvieron a punto de casarse, pero después comprendieron que la amistad era más importante. Sin embargo, según dicen, desde ese entonces Ernesto Alonso ya tenía prácticas de conjuros, amarres y hechicería, y que junto con María Félix habrían hecho un hechizo asegurando el éxito de la carrera de ambos. Un acuerdo que, según se cuenta, no solo se selló con palabras, sino con algo más profundo, algo que marcó el inicio de una carrera meteórica y de una historia rodeada de sombras. Y aquí es donde la leyenda empieza a incomodar, porque cuando el éxito llega tan rápido, tan absoluto, muchos se preguntan si todo se debió únicamente al talento, o si hubo fuerzas que también empujaron desde el otro lado. Cuentan que un día Ernesto Alonso y María Félix se juntaron en un panteón, y allí tomaron una foto de cada uno de ellos e invocaron al mal, y dijeron que cualquier persona que se interpusiera en su camino tenía que morir, y que el amor nunca les faltaría, y que el dinero tampoco les faltaría, entregando su vida y su alma a cambio de esto. Justamente después de eso, la carrera de María Félix empezó a crecer, llegando a su vida el papel de la Doña, porque esto fue antes de que María Félix fuera la Doña. Después de esto, María Félix empezó a comprarse joyas exóticas que tenían imágenes de serpiente, que en la Biblia la serpiente representa a Lucifer, pero María Félix las usaba en aretes, en collares y en pulseras. La serpiente era un símbolo frecuente en la vestimenta y las joyas de María Félix, y se dice que era para que ella tuviera presente el pacto. También en el arte de María Félix, sobre todo en cuadros, hay una imagen que llama mucho la atención, que es la de ella vestida como mujer murciélago, simbolizando la imagen de un demonio, y que fue pintada por Silvia Pardo. También hay un retrato de María Félix vestida como si fuera un ángel negro, y es que decía María Félix que donde estaba ella estaba la suerte, y que por eso le fue tan bien en la vida. Pero muchos aseguran que esa frase venía de lo que ella había pactado con seres del más allá. El arte que tenía en su casa era más oscuro que claro, y muchos se quedaron con la boca abierta cuando María Félix declaró que había comido carne humana, algo verdaderamente espeluznante, y que ella lo tomaba con total naturalidad, diciendo que tenía un sabor dulce. Pero no solamente se le acusó de esto, incluso en una ocasión estuvo siendo investigada por la muerte de su secretaria, quien falleció en un motel con una fotografía de ella en las manos, y se dijo en su momento que María Félix podía haber tenido una relación con esta mujer, ya que vieron saliendo del hotel a una mujer alta, con el cabello negro y un abrigo de pieles, algo que describía perfectamente a María Félix, pero ella dijo que estaba fuera de la ciudad ese día. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan, amigos, de este caso? ¿Sería acaso María Félix una bruja muy poderosa, o simplemente son rumores? Los datos ahí están. Ustedes son los que deciden si es cierto o si es falso. Nuestra siguiente en la lista es Galilea Montijo.
Y aquí la historia ya no se siente como un simple chisme, sino como una advertencia. Un participante de Bailando por un Sueño la acusó directamente de haberle hecho brujería. Miguel Ángel Monfort, de quien se rumoró que tenía un romance con ella, aseguró que su carrera profesional se vino abajo después de su relación, que nada le salía bien, que las puertas se le cerraban una tras otra y que fue gracias a un famoso vidente que descubrió lo que estaba pasando. El vidente le habló de una exnovia, de una mujer del pasado, y en ese momento todo encajó. Recordó a Galilea Montijo. Él mismo dijo que sabía que Galilea era santera, pero que jamás imaginó que fuera capaz de bloquearle el camino, de frenarlo, de detener su destino. Desde ese momento comenzó a creer que no estaba enfrentando mala suerte, sino algo más. Ya con un tono más serio, la tapatía se dijo completamente desilusionada de su expareja de baile, a quien aseguró haber ayudado incluso cuando no ganaron el concurso. Aunque nunca habló abiertamente del supuesto romance, sí dejó claro que había puesto dinero, tiempo y esfuerzo en él, y aún así, todo terminó envuelto en acusaciones y resentimiento. Si no tiene chamba, con mucho gusto, que me marque y lo ponemos a chambear, dijo. Palabras que para algunos sonaron solidarias y para otros inquietantes. Pero lo que realmente encendió la polémica fue una declaración que Galilea hizo tiempo después. Dijo que ella no le debía nada a Dios, ni a nadie. Yo te lo juro, no le debo nada a Dios ni a nadie. Entonces con eso me quedo. Y esa frase, amigos, no pasó desapercibida. Porque para muchos, cuando alguien dice que no le debe nada a Dios, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿a quién le debe todo lo que tiene? Para algunos es solo una frase sacada de contexto. Para otros es una confesión velada. Y para los más extremos es la prueba de que su éxito no vino solo del talento, sino del diablo. Aquí no afirmamos nada, pero la duda queda sembrada. ¿Fue mala suerte lo que destruyó una carrera? ¿Fue resentimiento? ¿O fue algo que se trabajó en silencio, lejos de las cámaras? Los datos están ahí, las versiones existen, y ahora la opinión es tuya. Niurka Marcos volvió a encender la polémica, y esta vez fue directa. Niurka reitera que Galilea Montijo es santera, y la invita a que deje de negar su religión. No lo dijo como ataque frontal, sino como un llamado inquietante, casi como un reclamo espiritual. Podría mostrar la parte real y bonita de nuestros santos. Pero detrás de esas palabras hay algo más. Niurka volvió a cuestionar si Galilea los negaba por vergüenza, y procedió a expresar que incluso sus santos se preguntaban lo mismo. Lamentó que posiblemente no ha tenido la guía espiritual adecuada para enfrentar la verdad de su fe. ¿Te avergüenzas?, dijo, y enseguida lanzó una frase que dejó eco, porque es la misma pregunta que se hacen los santos. Niurka aseguró que Galilea no ha tenido la madurez, ni la inteligencia, ni a alguien que la aconseje dentro de la religión para saber cómo manejarlo, y convertirse en una vocera de la parte real, correcta, hermosa y humana de sus santos hacia sus hijos. Palabras que, para algunos, suenan a consejo, pero para otros, a reclamo público. La famosa fue más allá. Aseguró que Montijo podría convertirse en una figura de influencia para cortar la ignorancia respecto a su religión, una religión que todavía es bastante señalada y juzgada por la sociedad en general. Entonces ella podría convertirse en una mujer que enseña a la gente a no ser más ignorantes de nuestra religión, si ella quisiera. Y ahí está el punto inquietante. No es una acusación directa, no es una confesión, es una invitación a dejar de esconder algo que, según Niurka, ya es evidente. Porque cuando alguien insiste tanto en que no se niegue una fe, la pregunta no es si existe, sino por qué se oculta. Y en este caso, amigos, el silencio pesa tanto como las palabras. Un exdirector de Televisa asegura que él fue quien descubrió a Galilea Montijo cuando trabajaba en un table dance.
Durante una entrevista difundida en redes sociales, Leonel Nogueda Solís, exdirector de Televisa Guadalajara, relató cómo conoció a Galilea Montijo en un centro nocturno llamado Cucurrucucú. Según su testimonio, fue ahí donde la vio por primera vez y aseguró que él fue quien la ayudó a integrarse al certamen televisivo Chica TV en 1993, lo que marcó el inicio de su trayectoria dentro de la televisora. Nogueda explicó que, por instrucciones del entonces ejecutivo Ricardo López, se realizó un intercambio comercial con el centro nocturno. Y es aquí donde, según él, todo comienza a tornarse más oscuro, porque afirmó que desde entonces Galilea ya tenía estas costumbres y que a lo largo de su vida siempre se ha dicho que ella practica hechizos. Palabras que no pasaron desapercibidas. Porque cuando un exdirector habla, cuando pone fechas, lugares y nombres, la historia deja de sentirse como rumor y empieza a incomodar. No es una acusación judicial, no es una confesión directa, es un relato que vuelve a abrir una pregunta que se repite una y otra vez alrededor de su figura. ¿Fue talento? ¿Fue suerte? ¿O hubo algo más acompañando su camino desde el inicio? Las versiones están ahí, los testimonios existen, y el pasado, por más que se intente ocultar, siempre termina regresando. Nuestra siguiente en la lista es Niurka Marcos. El actor y ex Gran Hermano Alfonso de Nigris disparó un cúmulo de acusaciones a las puertas de Televisa en México contra la vedette cubana Niurka Marcos, según amplió la revista Infobae. Según el apodado Poncho, la cubana solo vive de atacar al resto de las personas y es puro guiri guiri, puro bla bla. Aseguró que lo hace con la intención de generar tráfico porque, según él, ya se le estaba pasando el tren, y que fueron sus propios hijos quienes la revivieron mediáticamente. Si esa es la fórmula que tiene y le va bien, que siga por ahí, dijo. Pero no fue todo. El actor fue más allá y expresó que la cubana tiene muchos talentos, pero no precisamente artísticos. Dijo que tiene el talento de criticar a las demás personas, de hablar mal de la gente, de tirar brujería y hacer daño. Una frase que no pasó desapercibida, aunque añadió que a él no puede hacerle daño porque, según sus propias palabras, cree en Dios. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando las acusaciones dejan de ser solo insultos y empiezan a mencionar prácticas oscuras, la línea entre el pleito mediático y algo más profundo se vuelve borrosa. ¿Es solo provocación? ¿Es guerra de declaraciones? ¿O es otro nombre más que se suma a esta lista donde la brujería aparece una y otra vez alrededor del poder, la fama y la televisión? Las palabras ya están dichas, las cámaras estaban encendidas. Y la duda queda sembrada. Incluso su ex trabajadora señaló que la vedette supuestamente le hacía brujería y hasta dijo que la aplastaría como a una cucaracha. Y es que esta ex empleada vio cómo Niurka Marcos le hacía brujería a sus enemigos y por eso le tenía miedo, diciendo que Niurka Marcos era capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando una persona no solo genera polémica, sino miedo real, cuando quienes estuvieron cerca aseguran haber visto cosas que no se explican, la pregunta deja de ser si es carácter o si es show, porque el miedo no se inventa, el miedo se vive. Y en este caso, quienes la conocieron de cerca aseguran que Niurka Marcos era capaz de cualquier cosa. Ahí lo dejamos, porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Ahora pasaremos a hablar sobre famosos que han sufrido las consecuencias de la brujería. Cynthia Clitbo dice que fue víctima de la brujería porque se casó con Francisco Gatorno, quien dejó a su exesposa por ella y nunca se lo perdonó. Ella dice que incluso se tuvo que salir de su casa, debido a que la presencia de seres de otro mundo estaba en ella. Dice que hasta llegó a ver al chamuco y que estaba en el vestidor. Cuenta que ella entró al vestidor y por el espejo vio la sombra de un hombre que no quiso voltear a ver, pero que sintió cuando un aire le movió el pelo, y que eso era imposible, porque en el vestidor no había ventanas. Que dejó a la ex por mí y eso nunca me lo perdonó. Entonces metieron muchísima brujería que yo tuve que sacar.
por lo que era imposible que hubiera aire. Pasó más de 9 años, sacó brujería. Contó que en la cisterna de su casa sacaron un esqueleto humano y que vendió la casa, y que tuvo que comprar otra casa. Durante 10 años fueron historias aterradoras, platos rotos. Era una cosa terrible. Cuando vendió la casa, la señora que se la compró la llamó para preguntarle si había visto al tipo del vestidor. Fueron años insoportables, y no quería que su hija creciera en esa casa, por lo que mejor decidió irse. Incluso la tuvieron que llevar a Cuba a curar. Otra famosa que dijo ser víctima de brujería es Yolanda Andrade. Yolanda Andrade señala ser víctima de brujería. Ella misma ha dicho que está convencida de que la enfermedad que la aqueja fue causada por este tipo de prácticas, a pesar de que inicialmente no creía en ellas. Fue la gravedad de su estado de salud y el deterioro que afectó incluso su habla, lo que la llevó a creer en lo sobrenatural. Andrade contó que llegó a pedirle directamente a la mujer que según ella estaba detrás de esto, que la dejara en paz, advirtiendo que esas cosas se regresan. Aunque se ha negado a dar nombres, los rumores y las constantes preguntas de la prensa han vinculado esta historia con Verónica Castro. Las declaraciones surgieron en uno de los momentos más delicados de su vida, cuando enfrentaba una enfermedad severa que la llevó a replantearse todo lo que antes consideraba imposible. Para ella, lo que estaba viviendo no tenía explicación médica clara, y eso la empujó a pensar que había algo más detrás. Por su parte, Verónica Castro evitó responder directamente a las preguntas sobre el tema. Sin embargo, Yolanda Andrade le envió un mensaje en redes sociales, llamándola coleccionista de mentiras, frase que encendió aún más la polémica y dejó la historia envuelta en silencio, tensión y sospecha. Y aquí, amigos, la duda vuelve a aparecer. Cuando alguien que no creía en la brujería termina convencido de haber sido víctima de ella, la pregunta ya no es si existe, sino qué tan cerca puede estar. Se filtró que a Yolanda Andrade le habrían hecho un trabajo grande de brujería, uno tan fuerte que, según se dice, la tienen en el caldero del muerto. Una frase que por sí sola heló a muchos y encendió aún más las especulaciones alrededor de su estado de salud. En medio de estos rumores, volvió a salir el nombre de Verónica Castro, quien ha sido señalada por supuestamente haberle hecho una macumba a Yolanda Andrade, debido a que ella ventiló la boda en secreto que habrían tenido hace tiempo. Una versión que nunca se ha aclarado del todo, pero que sigue persiguiendo a ambas. También se dijo que Yolanda Andrade ya se reunió con Carlita la Santera para que la ayudara, buscando una salida a lo que muchos consideran algo que va más allá de lo físico. Y una frase fue la que más inquietud provocó. Yo se lo dije una vez cuando la conocí en Radio Fórmula. No habrá nada que te salve si no encuentras dentro de esto a alguien. Tiene que ser un babalao, algo grande, para poder atacar lo que le hicieron. Ojo, no es regresárselo, sino quitárselo a la pobre. Ella tiene trabajo de santería y hasta de haitiana. Palabras que no hablan de un problema menor. Hablan de algo profundo. De algo que, según quienes creen en esto, no se quita fácilmente. Aquí ya no se trata de chismes ligeros ni de declaraciones sueltas. Aquí se habla de trabajos grandes, de rituales fuertes, de consecuencias que, dicen, se pagan con el cuerpo y con el alma. Y cuando el rumor insiste, cuando los nombres se repiten, y cuando la enfermedad no encuentra explicación clara, la historia deja de ser espectáculo y se convierte en algo verdaderamente inquietante. Y así, amigos, llegamos al final de esta lista, donde la fama, el poder y el éxito parecen caminar de la mano con rumores, silencios y prácticas que muchos prefieren no mirar de frente. Historias que algunos llaman coincidencias, otros simple espectáculo y otros advertencias. Porque en la televisión, como en la vida, no todo lo que brilla viene solo del talento. A veces el precio se paga en silencio, a veces se cobra con el tiempo, y a veces nunca se habla de él. Aquí no afirmamos nada, solo mostramos lo que se ha dicho, lo que se ha contado, y lo que sigue sin explicación. Ahora la pregunta queda en ustedes: ¿brujería real, o mitos creados alrededor del poder, casualidades, o pactos que nunca debieron hacerse? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse si quieren seguir entrando a estos pasillos oscuros de la historia del espectáculo, y recuerden, no todo lo que se ve en la pantalla es lo que realmente mueve los hilos. Nos vemos en el siguiente video, si es que nada nos lo impide.